Listo. Buenas noches tengan todos. Espero que todos vamos a disfrutar de este sexto webinar en el que estaremos disfrutando del conocimiento de Milena Afrontado, biólogo, quien está llevando de la mano de la OICC algo maravilloso relacionado al cacao venezolano que tanto tiene que darle al mundo desde lo orgánico, desde la vida, desde hacer las cosas con propósito. Y eso es algo que sin lugar a dudas puede definir muy bien a la OICC y también a Milena, quien hoy nos hablará de ese cacao con propósito. Recuerden que este sexto webinar podrán disfrutar posteriormente también en el canal de YouTube, Cuatro Rubros, un País, así que está siendo grabado. Y bueno, sin más que agregar, quedan ustedes con Milena. Que lo disfruten. Un placer conocerlos a todos. Gracias al espacio de Coy Cacao, Cuatro Rubros, un país. Esto ha sido maravilloso que a nivel nacional podamos integrarnos cada vez más personas del café, del cacao, del tabaco, del ron, en una sincronía, ¿no? Para llevar a Venezuela a otros estándares, que creo que es la visión que tenemos ahorita en estos nuevos cambios. Cacao con propósito es un proyecto, es una empresa, es una visión muy llena de unas características que tiene un propósito superior. Ustedes saben que todo se mueve con voluntad y la voluntad te determina un propósito. Y ese propósito para nosotros es transformar la cadena de valor de cacao, que salga de un commodity para que se convierta en un activo de regeneración, de salud, de cultura, donde el retorno económico y ecológico pueda potenciarlos a cada uno de ustedes. Otra de las características es nuestro diferencial. Ese diferencial es la convergencia entre la biotecnología moderna con una cosmovisión agronómica, agrícola, que muchas veces la hemos subestimado, pero o lo dejamos como una historia contada, pero que cuando se basa desde la ciencia nos da resultados exitosos, como lo que vamos a ver ahorita en un marco no lineal, como ver las curvas bimodales de una producción, sino ver cómo se comporta lo potencial de vivir una agricultura con un suelo vivo, el potencial de vivir una agricultura con identificación de corrientes de viento, identificar una agricultura con una visión de temperatura, humedad y sobre todo que eso forma parte del orgánico. Esta palabra orgánica que para muchos todavía en la comunidad venezolana, en el gobierno venezolano, en todos los entramados de poder, decir orgánico es pensar en ciertos paradigmas. No es productivo, no funciona, es lento, tengo que pasar por transiciones, no me genera, puede ser que no me genere los resultados esperados, pero aquí es donde se unen las ciencias puras, las ciencias orgánicas, física, química, matemática, biología, y dan origen a la práctica, que viene también desde una práctica cultural de suelos regenerados. La palabra regenerativo no es más que una necesidad actual, pero dentro de lo que son las ciencias orgánicas es lo que llamamos la biodinámica. Es decir, para yo construir ese suelo que me sostenga una alta productividad, donde ustedes puedan bajar costos en todo lo que tiene que ver con insumos, bajar costos operativos, tener un calendario, un cronograma. Esta es la idea de lo que nosotros estamos llevando ahorita. No solo es un modelo de gestión agronómico, es un modelo de gestión que tiene un impacto social y es un modelo de gestión que tiene que ver con el entendimiento de cómo nosotros queremos producir en los próximos 100 años, estabilizando, regenerando y cubriendo los mercados globales. Y cuando hablamos de mercados globales, ya aquí abrimos un aspecto especial.
que tiene que ver con certificaciones, cumplir normativas, hacer exportaciones de calidad y confiabilidad y sobre todo vender a un buen precio, que a la final es lo que todos queremos. Entonces, sin más preámbulos, desde todo lo que es la producción orgánica, vamos a hablar de la sinergia entre la ciencia orgánica, prácticas ancestrales y algo que es muy poco sonado en Venezuela, que es la agricultura biodinámica, que pertenece a un demeter de más de 60 países de la Unión Europea, que solo entran productores, asociaciones y mercado orgánico para que tú tengas un comercio valedero a tu sistema de producción. Eh, Ojo, es un webinar, no es una conferencia, no es una clase. Quien tenga una pregunta puede levantar un símbolo y puede hacer la pregunta, ya que cada pregunta en cada ítem puede nutrir el desarrollo. ¿Cuántas personas tenemos aquí, Oscar? A ver. Conectados tenemos 23. Ok, igualmente pueden usar el chat para preguntas y se puede hacer lectura al final. Lo dejo al libre albedrío. Entonces, bajo este modelo, lo que nosotros queremos establecer es la sinergia de diferentes formas de ver la agricultura. Tenemos la agroclimatología, tenemos la agricultura de precisión, tenemos la agricultura orgánica, ojo, vista desde un sistema equilibrado, físico-químico, termodinámico y bioquímica, es decir, que pasa por todo un proceso digestivo, no está aislado. Cuando digo orgánico no significa abandono, ni descuido, ni no echarle nada. Todo lo contrario, tiene modelos, aplicaciones, organominerales y también aplicaciones dentro de lo que son los macro y los micro. Es súper vital y lo vamos a ver en los resultados. Y por supuesto, todos estos protocolos nos van a dar a algo que se está haciendo en otros países productores, superando su capacidad productiva por hectárea. Es de conocimiento de ustedes que Venezuela se encuentra en una productividad de 350 kilos por hectárea anual, que es un estándar que esperamos subir. Pero ¿cómo lo esperamos? ¿Cómo lo demostramos? ¿Quién está llevando ese registro? ¿Cómo lo hacemos? Y, y desde dónde lo hacemos? Este modelo incorpora entonces planificación estratégica, mapas de productividad, la instalación de los biofábricas como unidad endógena de generación de nuestros propios sustentos nutritivos, sobre todo la nutrición, que es el fallecimiento que tenemos en las instalaciones de cultivo. Entender un calendario ecofisiológico, cuándo viene la flor, cómo aumento de polinizadores, ¿ok? Todo esto está enmarcado en lo que es la base de la agroecología, en todo lo que es la norma desde 1950, que pasa por agroforestería, que pasa hasta llegar a lo que hoy conocemos como agricultura regenerativa. Esa agricultura regenerativa no es más que establecer de nuevo el sistema en equilibrio dentro de los cultivos. A partir de esto, también se genera una transformación social donde hay capacitación al personal, donde la gente comienza a decir, a ellos les funciona, yo quiero hacer lo mismo. Y por supuesto, esto nos hace tener una comercialización diferenciada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Con todos los productores, con todos los académicos, con todas las familias, con todos los territorios que quieran involucrarse en una certificación orgánica, pero más allá de una certificación, constatar en su línea de producción procesos orgánicos, que eso también tiene mucha validez a la hora de determinar origen del cacao, de determinar IGP, de determinar cualquier proceso que a ustedes le dé valor dentro de su producción. Entonces, evidentemente, la concepción de esta producción está basada en estos requerimientos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, desde este objetivo, ¿ok? Que es posicionar el cacao
un cacao premium, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, cualquier mercado que tenga estas exigencias dentro de las normas ISO, dentro de lo que es las certificaciones de buenas prácticas, todo lo que tiene que ver con los modelos, ahorita EUDR, cumplir la no deforestación. Todo esto es lo que nos hace tener un cacao diferenciado. Y la OICC, con su plan estratégico, con su ruta de trabajo desde el ombligo de la tierra hasta el grano final, hemos estado llevando este hermoso proceso de trazabilidad. ¿Cuál es el valor de esto? Y trabajar en las ciencias orgánicas. Entonces, nuestro objetivo, por supuesto, mantener una gestión de recursos biológicos que desarrolle este capital, trazabilidad y estandarización para la certificación de este hermoso cacao. Nuestros métodos, por supuesto, la precisión, mapeo, y esto involucra mucho eh, el hecho de decir, voy a un productor, ¿cuántas hectáreas tiene? 7 hectáreas. Uno de los primeros de las deficiencias de pensar es que esas 7 hectáreas son todas productivas. Lo primero que hacemos con agricultura de precisión, lectura de mapa, contaje es la densidad arbórea. Entonces, la agricultura biodinámica, medimos por densidad de árboles en terrenos, especialmente si es monocultivo o si es policultivo, que lo pueden tener segmentado. A partir de esto se hace una evaluación de registro y luego que hacemos la lectura a través de drones, sistema de información geográfica, hacemos también la lectura de NDVI, índice de valor de importancia de lo que está representado tanto como activos biológicos fuera del cultivo y dentro del cultivo. Esto nos lleva a iniciar el primer diagnóstico o la ruta de caracterización. O estamos ubicados en el 23 de enero, Mérida, municipio Julio César Sala, en una extensión de 14 hectáreas, un territorio hermoso con una orografía que nos permite tener una pluviometría alta durante todo el año. Sin embargo, esto nos va a llevar a las características de estos suelos por escorrentías, pHs muy ácidos, ¿ok? Deficiencia en ciertos minerales, lo que nos hace enfocarnos mucho en la nutrición, fenología y balance biológico de la planta para poder alcanzar esta meta productiva. Evidentemente, nosotros estamos haciendo bioremediación de suelo con el tema de la agricultura orgánica. Esto avalado por una agricultura más compleja o voy a decir la palabra holística, que es la agricultura biodinámica, donde tomamos en consideración los calendarios estelares, los calendarios de descanso, equinoccio, solsticio, donde tomamos preparados específicos para trabajar enfermedades y plagas que son muy diferenciados, es decir, biocidas naturales, y esto tiene que ver mucho con lo que van a observar más adelante, que son los resultados de análisis de estos preparados. ¿Por qué? Porque normalmente estos bioles o estas matrices llegan a ser catalogados como aguas sucias si no tienen trazabilidad, si no tienen metodología, si no tienen porcentajes y formulación y sobre todo si no pasan por análisis de laboratorio. Entonces, al nosotros tener estos análisis junto con los resultados en campo, podemos estar ahorita aquí conversando esto que vamos a evaluar. Entonces, bueno, aquí pongo un mapa de las 3 áreas que conforman las 14 hectáreas. Hay una pequeñita que es un espacio modelo de 0,4. Hay una de 5 hectáreas y otras de 9,1. Entonces, a todo este sector se le hizo lotaje, lectura de NDVI, se le hizo examen de suelo y este proyecto comienza con los análisis en abril 2025. ¿Qué pasa en abril 2025? En abril 2025 tenemos un NDVI de 0,45 a 0,66. Está indicando que la cobertura está en crecimiento activo. Lo primero que nos tocó hacer fue poda, limpieza,
era un techo de pajarito lo que teníamos en ese momento. Sin embargo, esto se fue reestructurando y para la lectura de octubre tuvimos un realce de vigor, aún pasando la fase de sequía, estrés hídrico y la fase de inicio de lluvia, pudimos sostenerlo. Déficit hídrico, sí, aunque dicen que es un lugar que tiene lluvia constante, la lluvia, la cantidad de agua no siempre significa que el suelo tiene la capacidad de absorberla o crear las bolsas de agua que puede sostener y mantener la movilidad bioquímica del suelo. A partir de esto y de todo este trabajo, hemos ido mejorando la estructura del suelo. Otra de las características que se hizo a la entrada del proyecto fue qué material genético tenemos. Este material genético nos va a permitir saber con qué estamos trabajando, pero además de cómo estamos trabajando, cómo ha sido el proceso histórico. Si yo tengo un histórico donde se hizo siembra de más criollo, cómo ha avanzado hasta aquí y cómo se divide en el territorio cómo es nuestro cacao y cómo lo vemos. Como pueden ver en la fotografía, tenemos una gran variedad dentro de los criollos a los híbridos productivos y también de lo que corresponde a forasteros con tendencias amelonadas y amazónicas. Esta caracterización nos llevó a enumerar cada una de las plantas, nos llevó a hacer contaje de índice de mazorca, revisión de índice de almendra, es decir, todo lo que corresponde a una caracterización morfológica. Y esto nos ayudó mucho también a colocar cada especie dentro de su edad fenológica. La plantación tiene una edad de 20 años, que normalmente dice que ya pasa su ciclo productivo. Sin embargo, con los procesos orgánicos, lo vamos a ver más adelante, de lo que significa llevar un proceso orgánico, dónde está en esa etapa de pasar un cultivo convencional a un cultivo orgánico, si amerita transición, si se puede hacer en nuestro caso, la finca que tenía mucho tiempo sin ser trabajada alrededor de 5 años, cumplía con el protocolo de un inicio inmediatamente orgánico si así lo pretendíamos. Y así fue como empezamos. Lo vamos a ver en la siguiente curva. En esta caracterización, por supuesto, revisión de flor, revisión de todo lo que teníamos para dar origen a una matriz de cacao con 30% criollo, 45 trinitarios y 25 forasteros. Es decir, puedo trabajar entonces lo que viene como la siguiente unidad después de plantación, cosecha de pepite, lo que va a ser la post cosecha. Y a partir de la caracterización de cada planta, etiquetado, y también etiquetar las plantas madres que pueden dar origen a plantas con alta salud y alta productividad a través de su contaje de mazorca por planta, nos permite redefinir el proyecto hacia un proyecto de incorporación, de resiembra, de todo lo que es el proyecto de agroreforestería, que la tendencia mundial es hacia la recuperación de suelo. ¿Ok? Las ciencias orgánicas. Cuando hablamos de ciencias orgánicas, recuerdo que uno de mis profesores de biodinámica decía, a veces nos olvidamos del cuerpo y el suelo es como el sistema digestivo. Va a necesitar una parte del mundo mineral, ¿ok? Que viene siendo la parte física, química. Va a necesitar una parte del mundo de la materia orgánica, que es el puente de la energía, de la potencia, y va a necesitar el motor metabólico, que es la parte de lo biológico. En la integración de eso se permite la biodisponibilidad. Mientras más equilibrado los minerales en el suelo, mayor biodisponibilidad va a tener las raíces de las plantas para poder absorber sus nutrientes. Mientras más fuente de energía, que es esa materia orgánica que me permite tener un pH idóneo, ¿ok? Es el que va a sostener el amortiguador de esos nutrientes que requiere. Y a la vez, ese mundo microbiológico, ¿ok? Donde están los microorganismos, las micorrizas, donde también vamos a tener a los patógenos,
en ese consorcio de movimiento y de equilibrio, donde mientras más microorganismos y asimilación de minerales y nutrientes tenga, menor va a ser el impacto de los patógenos y, por supuesto, la absorción de metales pesados. Entonces, digamos que es como decir que tu sistema digestivo, a través de la asimilación, va a subir tu sistema inmunológico y te vas a enfermar menos. Dentro de la agricultura orgánica, lo que buscamos es eso, que tu sistema, que el sistema del cultivo, de la plantación, llegue a tener un sistema activado inmune, que enfermedades y plagas tengan un descenso. Este descenso lo vimos ahorita en la cosecha con la lluvia. Igualmente les voy a comentar algunos fenómenos climatológicos que también forman parte de la polución, específicamente de la monilias, que les voy a mostrar un- una, una de las características de lo que nos pasó en vivencia real. Entonces, ¿cuándo logramos esto? Por supuesto, abril, pH 4.8, y ya entre octubre y diciembre logramos tener un pH óptimo alcanzado de 6.70. A nivel económico, en el proyecto se había pedido 14 toneladas de cal. Que me acuerdo de cuando me mostraron todos los químicos que pidieron, 14 toneladas de cal, lo que lo llevamos a una conversión de enmienda orgánica. Existen protocolos que se llaman enmienda orgánica, donde desde un estudio de suelo con un estudio foliar hacemos una caracterización de nutrientes y establecemos en el año las rutas y cronogramas de programas de fertilización, fumigación y prácticas culturales orgánicas. Es decir, lo orgánico no es abandonar el cultivo y lo orgánico también tiene un plan de manejo. A partir de este récord, en este tiempo, cuando la literatura nos dice que un proceso regenerativo de un territorio, un terreno convencional, debe pasar por escalas de años para poder pasar al 100% orgánico. En este sentido, hicimos los exámenes para pesticidas y para diciembre ya nosotros estábamos libres de pesticidas. Ojo, los estudios de suelo no se hacen en un solo lugar. Como pudieron observar, hay 3 espacios, es decir, son muestreos a lo largo en transectas que se hacen para poder estabilizar y ver la estructura del suelo. Es decir, cada lote o cada lotaje tiene pH diferentes. Lo que hemos tratado es de tener estos datos para poder hacer los cálculos de materia orgánica que requiere cada planta o cada lote. ¿Ok? Esto que nos ha ayudado a elevar este pH, nos ha ayudado a eliminar el riesgo del bloqueo de nutrientes, un pilar fundamental para la calidad de exportación es que nos ha ayudado a minimizar los niveles de cadmio. Tenemos los resultados tanto de aquí, que nos ayudó el profesor Alexis, como el de Bélgica, allá en Europa, para comparar, porque a veces una cosa es cadmio en suelo y otro es cadmio en almendra. Entonces, tener esas dos características nos avalan para poder decir, mira, sí, aparte de ser un cacao que compite para un mercado extra fino, un cacao fino, tengo estos valores donde yo te doy confiabilidad. Y por supuesto, los certificados de laboratorios académicos como la ULA, la UCB, LUZ, UCLA, que nos han acompañado. Es decir, solitos como productores no vale. Y solitos como académicos tampoco vale. Y solitos como personas que queremos hacer eh, integrarse, tampoco tenemos que trabajar en esa integralidad. Y este fue el resultado. Nos toca hacer resultado ahorita en mayo. Hemos tenido, ahora, ¿el pH se puede modificar en el transcurso de los meses? Sí. Hemos tenido fuerte lluvia y por supuesto ha elevado la escorrentía. Además que la zona del sur del lago tiene una característica de generar microclimas específicos. No es lo Vengan a mismo volver la lluvia del por la 23 que la lluvia de las virtudes. y Disculpa. como dice la familia de que se lo celebran. Ya la volvió así, pero ya casi no hay. No, ya casi no hay, ya nada más tener la gallinita. Alana, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Un chiquito como ella. El de Lady, el de Ajá, gracias.
Entonces, no es lo mismo la lluvia de Tucaní y no es la misma lluvia de Monte Carmelo, es decir, los niveles de pluviometría varían, las fuerzas de las corrientes del viento varían, las entradas de la forma en que entra el viento a tu finca define también la forma en que se polinizan las plantas, pero también define la forma en que entran las enfermedades, ¿ok? Como monilióptera. Y todo esto entra en el sentido de los programas de manejo integral de cacao para este proyecto. Entonces, esto es los resultados de activación a nivel químico, el pH de inicio 4.2, a los 9 meses 6.7 y una de las cosas que más me encanta resaltar es la materia orgánica que también permitió elevar la conductividad eléctrica. ¿Ok? Al tener mejor conductividad eléctrica, yo voy a tener mayor movimiento físico-químico que también se va a vincular al movimiento microbiano. Estas características me permitieron pasar al siguiente examen. ¿Qué microorganismo tengo yo nativo en mi suelo? ¿Qué puedo utilizar? ¿Qué puedo, qué no debo hacer? Multiplico patógenos. ¿De dónde tomo la muestra? Ahí es donde la malla de los hilos, de las hifas, de estos hermosos microorganismos, se reúnen y se llevan al laboratorio de campo, a decir, a la unidad de suelo, y se reproducen y pasan a un estudio. El estudio nos dio microorganismos benéficos, azobacter, bacilos, tricodermas, micorrizas, y también nos dieron bacterias que nos ayudan al crecimiento vegetativo y al crecimiento en sí de todo lo que es el potencial de la planta, tanto microorganismos como bacterias positivas. Encontramos patógenos, por supuesto. Yo tengo vecinos. Tengo que crear zonas de amortiguamiento para evitar que los procesos contaminantes de mi vecino no, no entren. Estas zonas de amortiguamiento están catalogados en la norma ISO 84684 de lo que es procedimientos orgánicos y esto es obligatorio para toda persona que pase a orgánico crear esta zona de amortiguamiento, limpiezas de caño y tiene que ver con siembra. Siembra forestal, siembra de musácea, siembra de liconia, siembra inclusive nosotros hemos colocado tabaco, cúrcuma, hemos colocado jengibre, que son plantas que colaboran con el sostenimiento de microorganismos dentro de los cultivos. Esto, por supuesto, tiene una planificación, tiene una ubicación en el mes, ¿ok? Científicamente ubicado entre las lluvias y las sequías, pero también astronómicamente entre lo que tiene que ver crecientes y menguantes, que sí tiene que ver mucho con la microesporulación y la evapotranspiración de ese clima que se crea entre el techo de la vegetación y el suelo. ¿Eso qué quiere decir? No sé si han escuchado en algún momento decir, el viento está ácido o el viento está alcalino. Hay una persona que tiene no sé si Oscar la puede mutear. Sí se puede mutear. Ajá. Entonces, eso sucede mucho en las comunidades indígenas Nasa y en las comunidades indígenas del Chocó y en las comunidades Misak. Ellos indican y elaboran sus planes agronómicos a través de la identificación de las cualidades de los elementos. Esto es un protocolo este, muy hermoso de entender porque ellos trabajan en agroecosistemas establecidos y es a partir de estos protocolos que ellos usan lo que llaman medicina preventiva. ¿Para quién? Para el cultivo. ¿Ok? Si yo soy preventiva en estos modelos, yo puedo sostener. En estos momentos, con los microorganismos, estamos haciendo lo que es la caracterización de cepas y el aislamiento para nosotros utilizar estos microorganismos benéficos de retorno al cultivo.
¿ok? Ya está demostrado científicamente como tricodermas y bacillus son controladores biológicos de plagas y enfermedades. Tenemos también a bauberias y metarrizos para insectos, y así sucesivamente, como ya está estudiado, también el proceso que maneja la OICC es de establecer la integración sin dejar por fuera los minerales. Entonces, cuando hablamos de bioinsumos, ¿ok? Estamos hablando de una trilogía, de un triángulo, que fue el que mostré acá, ¿ok? De sostener el mundo mineral, que es fabuloso, es un mundo que transforma, que metaboliza, que potencia, ¿ok? Que lo voy a necesitar para subir mi productividad. El mundo de la materia orgánica, donde estabilizo y bioestimulo, y el mundo biológico, donde yo permito que el suelo no vuelva a regresar a su degeneración. ¿Ok? Ahora muy bien, la productividad está medida a la trazabilidad. Pregunto aquí en este grupo hermoso, ¿cuántos de nosotros llevamos la trazabilidad? La cosecha, la fecha, los sacos, la cantidad de todo, cantidad por kilo, seleccionado, no seleccionado, los enfermos, porque a veces el cultivo se me enfermó de peste. Solo me salieron en esta zafra tantos tubos. ¿Es eso suficiente datos para saber cuánto fue la producción de tu finca? Tenemos que calcular también cuánto fue de la enfermedad, cuánto fue de pérdida de hoja, cuánto fue, cómo se está comportando la planta. Tenemos la lectura vital de la hoja para cuando está en producción full cosecha, 180 maracas, 200 maracas, 120 maracas, que fue el resultado que tuvimos nosotros, cómo ella demandaba más nutrientes. Otra de los paradigmas y de los hitos que hace que el orgánico no se crea. ¿Cómo lo sostengo si apenas cosecho ya después no sirve? Es simplemente el plan nutricional que voy a manejar desde el orgánico que existe y se implementa en Perú, se implementa en Ecuador, se implementa en Bolivia. Eso solo es cuestión de tecnificar nuestros procesos de finca. ¿Eso qué hizo? En marzo y abril del año pasado, el registro de cacao seco fue prácticamente de 100 kilos esos 2 meses. Y en mayo atiendo la finca de una manera integrada, se comienza a hacer el plan de gestión y tenemos un pico de 687 kilos. Ojo, de 14,5. Quiero que hagan la matemática. De 14,5 hectáreas, 8,4 son productivas por densidad arbórea. De esas 8,4 en mayo del año pasado solo me dio 687,5. Cuando se lo dije a un profesor, me dijo, está produciendo muy poquito. Evidentemente, estamos produciendo poquito porque estamos apenas en restauración y recuperación. En este momento pasamos de convencional y tuvimos que hacer el historial del pasado. ¿Echaste químicos? Sí. ¿Pasó esto? Sí. Hicimos tu análisis de estudio. Tu pH está en 4,2. Para estabilizar el cacao tenemos que hacer enmiendas. Se hizo, por supuesto, una enmienda de cal. Se hizo, pero no se hizo sola, se hizo con materia orgánica. No se dejó suspendida en la parte superficial. Esto se coloca adentro con un método específico, puede variar según el cultivo. Aparte de eso, se aplicó materia orgánica en la base madre para nutrir esas lenticelas primarias del tejido primario del cacao en la base de la planta, como lo hacemos en Ecuador, como lo hacemos en Colombia. ¿Ok? Además de eso, se hace el trabajo de 3 formas de podas. 3 formas de podas. La de corrección, mantenimiento, de corrección, la de forma, la de mantenimiento y la de selección. ¿Ok? Esto, por supuesto, lleva a una cuarta poda que muy poca se utiliza, que es la poda de iluminación. Dependiendo de la forma de tu siembra, de acuerdo al tiempo climático, equinoccios y solsticio, tu plantación va a tener una poda que va a permitir que la entrada del sol, por su inclinación, pueda permitir que el microclima interno se balancee. Y es eso lo que decían los indígenas. Tu pH interno del aire del cultivo puede estar ácido. Cuando un pH ácido está en tu cultivo,
ahí hay monilia, sale la monilia, una tras otra, se la come, se la come, se la come. Entonces, en vez de ser un árbol de 200 maracas, se convierte en un árbol de polvo blanco con una maraca buena. Y eso es lo que se ha registrado este año en esta cordillera. Pasamos a agosto, tuvimos un pico de producción, ¿ok? Luego pasamos a octubre, haciendo como una estabilización para luego saltar de esta transición en cosechas. En cosechas no fue una gran cosecha entre la lluvia. Sin embargo, a través del proceso fenológico, pues, empezamos a elevar de 600, 700 hasta llegar ahorita a un pico de estabilización de producción donde en marzo de 2026 estas 8,4 hectáreas tuvieran una producción entre 1.200 y 1.700 kilos secos, solo en marzo. Echen número, por favor. Ok, solo el mes de marzo. Ahorita en el mes de abril no hemos bajado los niveles que ya les voy a mostrar de productividad y con registro eficiente fenológico de floración en sus cojines florales, pero también en estas plantas de 20 años, floración en nueva formación de cojines florales. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos de bioestimulación se dieron. Y este análisis semanal de cosecha es para que podamos integrar lo que es realmente la productividad de finca. ¿Ok? En la productividad de finca, tú mides no solo la cosecha buena, tú mides, aquí se mide fino de aroma, se mide segunda y se mide enfermedades. Para el mes de enero y febrero, nosotros teníamos controlado la monilla a 3,35%. Sin embargo, en marzo tuvimos una, una deficiencia de comunicación, digamos, operativa, donde se dejó de hacer la práctica cultural por 2 semanas y empezó lo que llamamos nosotros punto crítico o punto de riesgo, es decir, los semáforos. Cuando comenzamos a observar una planta con una mazorca, estamos en un estado de limpieza sanitaria de cada 8 días, cada 7 días, cada 10 días. Cuando vemos que nos subió a 15,64, se hizo lo que se llama método de barrido. Sin embargo, no se comunicó. Aquí que tenemos estándares y los indicadores, tenemos semáforos, le enseñamos al personal. Cuando alguien del personal decide no hacer una práctica cultural, podemos tener esta situación. Esto se conjugó con un espacio de descanso que debe tener la planta y en esa semana se hizo el fitosanitario completo. Sin embargo, fíjense la cantidad de kilos que perdimos de cacao, ¿ok? Y esto es lo que hicimos en marzo. En marzo hicimos 6.922,2 kilos en baba para un final de 2,700 secas, de las cuales 1.780 kilos de cacao seco fue lo que pudimos salvar, llevando a la plantación a un 70% productivo frente a la enfermedad. Si yo no llevo un registro o no puedo llevar todo este tema, yo no puedo decir cuánto está produciendo mi finca. A nivel orgánico, ha sido un éxito poder llevar en un solo mes esta cantidad de cacao, porque si yo lo divido por las 8,4 hectáreas y multiplico por un modesto número de meses, 9 meses productivos, yo voy a tener unas toneladas en estas 8,4 que son valideras para colocar a Venezuela como un país productivo de cacao, con metodología integrada orgánica. Y aquí viene la señora que trabajamos durísimo en estos meses, ¿ok? La hermosa monilla. Le digo hermosa porque es un hongo, es un ser vivo, es un organismo, y ella consigue su alta reproductividad porque los sistemas no se encuentran equilibrados. Y la trabajamos en diferentes fases. La trabajamos en suelo, la trabajamos en microclima, en viento, la trabajamos dentro de la flor,
¿ok? Porque esta señorita se fija en la flor, es decir, ya cuando el fruto se está desarrollando, ella entra, se encuentra allí y comienza a dar características típicas como las jorobas, las jivas, ¿ok? Adicional a esto, una de las maneras de educar al personal fue, miren, hay muchas formas de monil. Está el que entra por la flor, está el que se esparce por el viento, está también la que contaminan las herramientas, ¿ok? Entonces, bajo todo este sistema, ¿cómo la trabajamos a nivel orgánico? Eso es súper interesante. Primero, conocer el patógeno, conocer el hongo, el pH en el que él se siente cómodo, observar temperatura, humedad y, por supuesto, la predicción climática. Y a partir de este pH ácido que lo caracterizamos en la piel de la mazorca, ¿ok? Esto nos llevó a una formulación organomineral basado en ceniza con otros minerales que nos permitió crear un pH alcalino con unas aplicaciones específicas donde a la vez protegíamos la mazorca con calcio, potasio, sílice dentro de lo que va a ser el tejido celular. ¿Ok? Además de eso, se hizo aspersión en toda la planta para proteger lo que estamos teniendo ahorita, que es la floración. Esta floración, la cual llevamos también en un proceso no solo fitosanitario, sino también un proceso de polinización, porque todo cae en cuántas flores tengo en una planta. Aparte de cuántas flores tengo en una planta, cuántas de ellas con su fuerza de nutrientes y su plan nutricional se sostienen. Eso fue otra característica. Veníamos de una plantación donde podía tener de 6 a 4 flores y solo me daba 2 mazorcas. En esta oportunidad hemos tenido cojines florales de 12 a 20 flores y hemos sostenido 6 a 7 mazorcas por cojín floral. Entonces, estas parecen cosas muy tontas, pero que son de práctica ancestral, ¿ok? ¿Cuántas personas no hacen poda que pueden generar su ceniza y pasa por un tamizado y un preparado? La ceniza también fue estudiada a nivel de laboratorio para darnos los niveles de carbonato. Recuerden que lo único que no tiene la ceniza es nitrógeno. Entonces se le hace un balance. Por eso la ceniza nunca va sola, va con compostaje o materia orgánica lista para aplicar. En el caso de la monilia hicimos un preparado organomineral. Cuando digo organomineral es porque tiene películas de extractos vegetales. Ya ustedes ahí saben lípidos, aceites. Y por otro lado tiene todo el componente mineral, ¿ok? De los carbonatos, del potasio. ¿Y qué es lo que nos ayuda mucho a eliminar hongos y plagas y enfermedades? Una de las recetas clásicas, jabón potásico, potásico, potasio. Entonces así sucesivamente los minerales los vamos integrando en qué? En matrices que pasan por quelatados y estos quelatados son llevados a nanotecnología. ¿Qué significa nanotecnología? La forma, el proceso físico en que lo aplicamos. Evidentemente, esto tiene una característica también que va a ir a química orgánica. Confío en que pronto ya se pueda dar los espacios de laboratorio para validar todos estos protocolos que han dado resultado a nivel productivo, pero la idea es lograr estandarizar esta trazabilidad que llevamos en planillaje, que pasa a una base de datos, que pasa a un análisis y que nos dan estas proporciones de productividad. Para la gente de certificación orgánica biolatina, cuando se le presentaron estos resultados, fue fabuloso. En el caso de Perú, cuando su estándar medio de producción orgánica es de 760 kilos por año, llegando a algunas fincas hasta los 1.200 kilos. Muy diferente de Ecuador, que ellos usan tecnología mixta, para decirlo así, entre lo convencional, algunos químicos, algunas enmiendas orgánicas. Sin embargo, decir que Venezuela puede tener grandes estándares de productividad a través de las ciencias orgánicas, quiero separarlo de la palabra sola para que podamos empezar a tener
un tejido cerebral diferente con respecto a los conceptos. ¿Y a qué nos va a llevar esto? A un mercado global. ¿De qué? De que puedo ofrecer confiabilidad, calidad, trazabilidad, genética de origen, definición de un territorio y sobre todo salud, ecología y regeneración al suelo que me sostiene. Adicional a eso, nosotros tenemos aquí un centro de beneficio donde todo este cacao pasa por una hermosa forma de trabajar. Cuando hablo de hermoso es porque el cacao es de pasión, el cacao es de entrega, 24/7, 365 días al año y tiene su planillaje, su curva de temperatura, sus días de volteo, número de cajón, proceso que se le hace, peso final, peso fermentado, días de secado, cada planilla de secado, humedad final, tipos de secado, semáforo rojo si hay lluvia, qué hacer el día número 3 si no ha alcanzado la humedad referente para que pueda pasar a otro tipo, el presecado, conservar la fermentación, liberación de ácido. Todo esto llevado a un personal que se convierte en técnico, granos del mismo volumen, del mismo tamaño, sostener a los productores que conservan la misma genética. A la final, este cacao de excelencia es orgánico, cumplimos normas ISO, la 9001 de todo lo que es calidad, cumplimiento de los procesos orgánicos, libre de pesticida, porque lo tenemos demostrado por estudios de la UCB, valores por debajo de la norma de cadmio. Ay, que no puse esa, pero nuestro índice es 0,28. No puse esa lámina, pero es 0,28. En suelo 0,26 y en almendras 0,2, es decir, por debajo de los estándares de la normativa para exportación. Trazabilidad, origen, fermentación de cacao extra fino y fino de aroma, cumplimientos de normas Covenin, exportación de confiabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No es un commodity, es ecoeconomía, es salud, regenerativo y cultura. Quiero agradecerles, de verdad, cada punto que aquí se habla es un mundo en el manejo, un mundo en enfermedades de plaga, un mundo en los bioinsumos, un mundo en lo que es cosecha, un mundo de clasificación en el tema del despepite, un mundo en post cosecha en cada fase, desde la entrada, la medida de la baba, el brix, absolutamente todo para pasar a fermentación, cantidad de tobos en el cajón, eh, separación genética, los acriollados, los tiempos, los curtidos también. Ese segundo que también pasa por una transformación, hasta dónde lo podemos llevar para mejorar la calidad nacional. Y bueno, esta es como toda la propuesta en la que nosotros estamos trabajando para poder compartir y que otras instituciones y procesos de acompañamiento, universidades, instituciones, empresas puedan fomentar este hermoso trabajo. Nos trabajamos aislados. Hay especialistas, hay investigadores, hay grandes productores, hay grandes casas comerciales. Entonces, en la unidad de la cadena de valor está el respaldo de que Venezuela pueda pasar a otros niveles. Además, planes sociales como la estrategia territorial de saneamiento, de políticas públicas de saneamiento para la Monilia. Yo hubiera logrado bajar en marzo los niveles de Monilia si los vientos y la lluvia hubieran entrado si mi vecino tiene las prácticas culturales correspondientes. ¿Ok? Si ese vecino, esas otras hectáreas, que tuvimos pérdidas de fincas de casi 70-80% de su producción. De verdad que fue una cosecha bastante fuerte estos meses dentro de lo que es esta zona de sur del lago. De hecho, hay gente que dice que ya no tiene cosecha. Nosotros seguimos cosechando en quilajes de 1.200 de baba, es decir, que en un mes podemos sostener más de la tonelada en seco y eso nos hace tener un referente de la aplicabilidad. La comunidad se ha dado cuenta, estamos trabajando para que diplomados del aula vengan para acá, para que otros cursos puedan especializar a técnicos y que vaya la transformación. Uno de esos ejemplos fue cuando llegamos aquí y pedimos un tobo cacao seleccionado y nos decían eso es imposible. Ahorita la gente trabaja por darnos un buen seleccionado
porque obvio, está en la parte económica, te va a pagar mejor, pero también aprendiendo a cuidar ese cacao. Muchísimas gracias. Preguntas, análisis, reflexiones, apoyos, contactos, de verdad, abierta a que todo se pueda dar. Ya. Ay Dios, nadie quiere decir nada. No, ¿Qué Milena, pasó? Milena, por el contrario, aquí te dejaron algunas preguntas, algunos saludos desde el estado Apure, el Orza, el Atillo, Mantecal, estado Apure, también el Orza. Aquí alguna pregunta desde Tucaní, Alana. ¿Ve? Em, el señor Luis Restrepo pregunta, buenas noches, saludos de Mantecal. Luis Restrepo, ¿qué opinas del tricoderma como biocontrolador de fitopatógenos causantes de enfermedad en las plantas de cacao? Sí. Em, Tricoderma tiene casi 72 especies descritas. Hay muchísimas más, porque tricoderma hay nativas en cada espacio, en cada territorio, y cada suelo es único, y ellas, todo lo que es microbiota, se especializa según su tipo de suelo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que tricoderma, ahorita como bioinsumo, como es algunos que ya están catalogados como que te ayudan al tema de eh, patogénesis, por supuesto que se han utilizado. OICC utiliza tricodermas, sí utiliza, y utiliza bacillus subtili y utiliza. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Caracterizar las que están dentro del territorio de nuestro cacao. ¿Ok? Te pregunto, le devuelvo la pregunta. Si tú vives en los llanos y estás acostumbrado a comer queso llanero, tu microbiota responderá igual si comes un queso semiduro del sur del lago. A nivel biológico, respondería tu microbiota igual. A veces las asociaciones microbiológicas o las asociaciones de microorganismos va a depender de el momento fenológico de la planta, la enfermedad que se identifique, el clima en donde lo vayas a aplicar. Por ejemplo, en lluvia no hacemos aplicaciones acuosas, hacemos lo que llamamos inflación por polvos, seco. Si hay mucha agua, trabajo polvo. Si estoy en sequía, trabajo aguas. Todo relacionado al equilibrio. Entonces, tricoderma tiene muchas formas de usar. Lo puedes usar en polvo y lo puedes usar en líquido. ¿Funciona? Sí. ¿Tiene control? Sí. ¿Es el resultado esperado a corto plazo que la gente quiere? No. Necesitamos combinaciones y respuesta biológica con las combinaciones, como te dije, tanto de nutrientes como del mundo mineral para que ellas puedan tener su máximo potencial. A veces yo puedo echar tricoderma por una enfermedad y resulta que la enfermedad se puede eliminar con un plan nutricional a la planta, es decir, tiene las defensas bajas. Entonces, ¿qué hacemos en el mundo de la enmienda orgánica o de la certificación orgánica? Primero, la estabilización del mundo nutricional de la planta y luego el estudio de enfermedades. Aquí tuvimos un caso con anthracnosis, con Coletrichum. Empezaron a agarrar las hojas, ¿ok? Y enseguida nos habían indicado un compuesto químico. Se le hizo el análisis, el coletrichum, se hizo todo y lo que hicimos fue un trabajo de sistema inmunológico, de nutrir más. En ese momento había mucho más lluvia, mucha lluvia. Excedimos los 180 milímetros en el mes. Eso nos llevó a que él podía comerse la hoja. Entonces, tuvimos que hacer una medicina. A mí me encanta decir que es una medicina, un producto, un bioinsumo, que se dividió en tres procesos. Un proceso mineral, un proceso de biológicos y luego un proceso nutricional. Y luego se repite un proceso nutricional, un proceso biológico para terminar en un proceso nutricional. Eso nos duró 15 días para que coletrichum, que es antracnosis, bajara, se redujera, hicimos la poda y se pudo sacar
nuevas hojas. Siempre que tu plantita de cacao tenga mayor foliación, va a estar diciendo que tiene una buena nutrición y la capacidad fotosintética del proceso de captación de fotones de luz para generar una buena sustancia de principios activos que nutren la savia que va hacia la raíz es tu sistema inmunológico de la planta. Así que sí usamos tricoderma, sí funciona, pero se debe explicar muy bien la fase, los momentos. Por ejemplo, usa tricoderma así de esta manera. En el caso orgánico te diríamos, ¿en qué época del año está? ¿Qué edad tiene tu planta? ¿Cuál es el registro de la enfermedad? Identificación de la enfermedad. Hacemos la formulación de lo que hay que aplicar, porque a veces no es solo una planta, es un lote. A veces pasa con muerte súbita, a veces pasa con la escoba de bruja y así sucesivamente. Y ellas van a escalar el comején. Todas estas cositas que parecen muy tontas, pero que de verdad bajan la sanidad de la plantación. Tricoderma funciona si manejas el plan integrado de acuerdo a cómo conoces tú tu cultivo. Ok, ok. Tenemos otra pregunta. El señor Alexis Zambrano dice, buenas noches, Milena. ¿Qué plaguicidas determinaron en la evaluación orgánica y dónde? Gracias. Plaguicida en la evaluación orgánica. Plagas como qué, como los chinches, como los pulgones. O sea, cuál sería el insecto? Ujú. Porque, por ejemplo, para el tema del Silobarum tuvimos que usar trampeos. ¿Ok? Y nos ayudó muchísimo. Y luego una cura a través de aspersiones. También nos ayuda mucho el jabón potásico para los que son chinches, pulgones. También nos ayuda el caldo sulfato cálcico, el caldo bordelés. También nos ha ayudado mucho la elaboración de manganeso, azufre y ceniza. ¿Ok? En el caso del insecto. Y para el comején, que lo detesta, em, el agua hervida de neem, extractos, aunque nosotros estamos haciendo destilaciones de aceites esenciales para trabajar con lípidos, que nos ayudan mucho con el tema de los hongos, y estas extracciones de aceites, específicamente de rabo de ratón, el neem, Acidaracta indica, y otras plantitas que pueden estar dentro de tu cultivo, siempre tratamos de que los plaguicidas en orgánicos sean los que están dentro de plantas que estén con principios activos repelentes dentro de tu cultivo. Y estos son, hay una gama para el tema las hormigas ha sido lo más difícil, profesor. Y con las hormigas hemos trabajado con ácido cítrico, que nos ha ido muy bien, con extractos hidroalcohólicos de plantas, de ciertas plantas. Hay todo un protocolo y de verdad lo define mucho la altitud, la pluviometría, la inclinación, todo el proceso biológico. Usted me dice exactamente el animalito y lo hacemos. No, Milena, el profesor pregunta, ¿qué plaguicidas determinaron en la evaluación? Ah, no. Aquí tengo, eh, eh, tenemos el informe, ¿no? Yo lo tengo aquí cerca en el bolso. Nos decía de agroquímicos. El tema es libre de pesticidas, o sea, de agroquímicos. ¿Cuáles? No lo sé. Eso no lo dice, solo nos marcó que el suelo estaba libre de pesticidas. ¿Puede abrir el micrófono, profesor? Mientras el profesor Alexi activa el micrófono, acá también nos deja Milena, el tricoderma es una leva en la plantación para bajar el índice de enfermedades. ¿Cuál es el Sí, costo de mantenimiento por hectárea año? eso por hectárea año, bajo el estado fenológico, entre 516 y $750. Esa pregunta es buenísima.
También por acá nos dejan excelente, encantado de escucharte. Bolívar presente, saludos desde Paria. Mi- Paria, ese cacao es hermoso. Mis felicitaciones a la brillante exposición de la doctora Frontado. ¿Dónde quedará republicado el video? En el canal de YouTube, Cuatro Rubros, un País. En el chat les dejé el enlace. Ahí están también publicados todas las sesiones previas y quedarán esta y las sesiones posteriores. Buenas noches, ¿cómo se puede controlar la carmenta? Wow, la señora Carmenta. Nosotros no hemos tenido acá esta enfermedad. De verdad, sería un abuso decirte cómo lo haría, porque si algo debo respetar de los procesos biológicos es que todo lo que hacemos de manera preventiva lo hacemos bajo el diagnóstico de lo que se va dando en la plantación. ¿Ok? Sería muy imprudente de mi parte decirte cualquier ahorita porque es algo que no he vivido. Y esto es algo que tiene que ver con la cosmovisión en la que trabajamos cada uno. Y bueno, me pones una tarea a estudiar y te lo agradezco. La señora Coromoto Martínez nos dice saludos de Mancuano, Puerto Cabello, excelente explicación. El señor Eutimio Mesa de Trujillo también nos dice excelente trabajo y buenos resultados. Acá nos dejan, quisiera una asesoría en caracterización morfológica del cacao y dejaron el número de contacto. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la confianza. El control de la monilia en el cacao. Signos de interrogación. Eso que hablar un poco más sobre eso. Sí, la persona lo hizo, lo escribió en tono de pregunta. Ok. Primero, desde las prácticas ancestrales culturales, no abandones tu cultivo. ¿Ok? La falta de las prácticas culturales como la poda, el mantenimiento, su platoneo, los drenajes, evitar las zonas críticas de acumulación de agua en época de lluvia, el clareo, las entradas de viento, lo que son las zonas de amortiguación o las fronteras que se colocan de cercas vivas y sobre todo la cobertura, que fue algo que me faltó comentar. La OICC trabaja con cobertura vegetal de protección, llevando un espacio donde eh, hay mucho pasto a espacios donde hay recolonización de hierbas. Eso es un trabajo también muy bonito que sería bueno mostrarlo en otra oportunidad sobre las especies de coberturas nativas, ¿ok? Normalmente a nivel de la visión agrícola nos dan especies que debemos colocar adentro, pero siempre es importante hacer el previo de caracterización. La monilia, en el caso de la experiencia que hemos tenido acá, aumenta en las zonas de caño, aumenta en las zonas de entrada de viento del norte a sur. Es importante entonces hacer clareos de este a oeste. Eso define mucho también la forma en que vas a hacer la resiembra o si vas a empezar un cultivo desde cero. Tienes esa posibilidad de trabajar un preventivo mayor para bajar el riesgo de pérdida de cultivo. Y Monilia, en este sentido, como hongo, como un hongo que tiene su fase de vida de crecimiento, vida reproductiva, su fase de donde él está interno, donde se manifiesta su mes de crecimiento, su fase de manifestación, sus 7 días sus 3 días de porulación. Toda estudiar su fenología, su vida te va a ayudar a saber identificarlo en campo y manejar todo este tema de las prácticas. Pero en realidad, Monilia, trabajada con prácticas culturales y el manejo preventivo de las variables agua, viento, metabolismo del suelo y el sistema inmunológico nutricional de tu planta, como te acabo de mostrar en el gráfico, podemos llegar a fincas con salvar su 70% de producción y créeme que eso ha sido bastante para un espacio donde tengo fincas que han perdido la cosecha totalmente. Em,
Prácticas culturales, prácticas ancestrales, prevención, remover la monilio. Ojo, no es que la voy a picar y la voy a dejar allí, tengo que sacarla de allí. Puedo enterrarla o puedo sacarla de la finca a un espacio de entierro, ¿ok? He conseguido muchas prácticas culturales acá, como por ejemplo aceite quemado y gasoil para quemarla. No estuvimos de acuerdo con ese procedimiento, aun sabiendo que altas temperaturas pueden eliminar el hongo, pero igualmente deja un residual ambiental que no es favorable. Por otro lado, la revisión. Nosotros hacemos inspecciones cada 5 a 7 días al cultivo y podemos manejar un preventivo por humedad de suelo, el pH ambiental. Ustedes dirán, ¿cómo es eso del pH ambiental? Em, la piel de la mazorca puede reflejar erosiones, marcas, manchas, modificaciones al tener un pH ácido, es decir, pierde la vitalidad la mazorca, entre otras características que podemos profundizar en otro espacio, pero la monilia, hasta que no podamos elaborar un compuesto, hay una visión hacia eso a partir de extractos vegetales y minerales que se puedan colocar allí, tener esta respuesta de tener un control, que tú digas, bueno, mi finca es productiva un 80% y tienes el contaje de cuánto pierdes al mes, al año, cuántos tobos, cuánto es esa productividad. Lo importante de cada finca, de cada productor, lo importante inclusive de cada asesor, de conciencia de cada uno de nosotros, es poder formar a nuestra comunidad productiva venezolana a llevar registro y trazabilidad. Eso haría la diferencia para poder escalar a mercados exitosos y romper esta cadena de comercialización que es bastante fuerte para todos los eslabones. No puedo hablar solo de uno, serían todos los eslabones que viven estos procesos, porque cuando yo exporto un cacao enfermo, estoy exportando una referencia de mala calidad. Eso también tiene que ver con nuestra ética, con nuestra moral y nuestra concepción de cómo vemos el cultivo, ¿ok? Porque el cultivo es un alimento. Un alimento es tu esencia, porque proyecta tu estado físico. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando exportamos un cacao que no esté bien. Ok, por acá también nos dice, ¿el silicio se puede aplicar en polvo ahora que hay mucha lluvia o es mejor foliar? El silicio no se aplica solo, es un mineral bastante complicado de conseguir. La madera transformada en ceniza tiene un porcentaje de silicio. Si quieren, después le puedo compartir la tabla de lo que contiene la ceniza y también compartir como la forma de aplicar en época de lluvia y en época de sequía. Se puede aplicar, no va solo, por lo tanto, el silicio también es un mineral que está usando por los agroquímicos para crear protectores, películas en aceite, para proteger el cultivo de radiación solar y de enfermedades. Eso para hablar de la parte de los agroquímicos. Pero el silicio tiene un origen orgánico mineral, y lo puedes utilizar tanto en polvo como en aguas. Va a depender, vuelvo y repito, de tu territorio, de la forma de tu suelo, el relieve, el clima en el que tú vayas a aplicar. Es decir, pasar a un protocolo de ciencias orgánicas significa pasar a un protocolo de conciencia, donde tú te vas a convertir en un observador, buscador e investigador para hacer esa transformación. ¿Ok? Entonces, pero sí, el silicio solo como mineral, yo no lo he conseguido, así solo como decir, voy a buscar tal cosa. Nosotros lo hacemos mezclas con humus de lombriz, tenemos nuestra propia fábrica de humus de lombriz, también se le hizo el examen de laboratorio al humus de lombriz, alta carga de nitrógeno, potasio y fósforo, alta carga de su pH. El pH está fabricado para restablecer suelos.
Cuando hablo de restablecer suelo es que va a tener tiene una concentración de un 3:1. Eso significa que la dilución no es como que el humo de lombriz hay que echar mucho. Si tiene un pH de 6 serían como de 5 a 6 litros por pipa, pero el humus de lombriz que fabricamos ahorita como un biol, humus de matriz, es de proporción de 3:1 con un pH de 9 y que se debe diluir 2 litros por pipa. Entonces aumentamos la concentración full nitrógeno, especialmente en los abonados intermedios de cosecha. Normalmente la cultura está eh, llevada a prepararse cuando viene la cosecha, a limpiar un poquito y a quizás agregar algo después de la cosecha. Nosotros tenemos calendarios de antes de la cosecha, calendarios intermedios que tienen que ver con micronutrientes y llenado de fruto, y posterior a la cosecha también tenemos un plan de abono. Y ahí está el sílice, ¿ok? Por favor, recuérdame pasarle el estudio de la composición de la ceniza, como carbón activado, potasio, fósforo, los porcentajes de carbonatos, por qué no agregar solo, que eso es muy interesante que lo puedan utilizar porque es muy versátil. ¿Cómo se llama la máquina que es insufladora que riega polvo? No me acuerdo, no es líquida, es una máquina que esas se las recomiendo mucho en época de lluvia, porque hay diferentes fórmulas que puedan aplicar a los cultivos. Por acá también nos preguntan, Milena, ¿qué manejo de poda frecuente recomiendas para mejorar la producción en el cultivo? Ujú. En época, los calendarios agronómicos normalmente te colocan una planta que va creciendo. Eso va a depender del crecimiento de la planta, la edad de la planta, la época y tu calendario. En nuestro caso personal, pues, puedo hablar por la experiencia, tomamos una plantación con un 80% de esta parásita, una lorantácea, que son el pajarito. Y esto era un techo, o sea, era un techo. Tuvimos unos gran podadores que fueron llevando la poda paso a paso, planta por planta, retirándola y por supuesto al final tuvimos una deficiencia foliar bien grande, que me acuerdo que fue cuando vino el profesor Alexi de visita, que no teníamos hojas prácticamente. Luego vino Insight y nos dijo, miró la plantación, no nos dijo nada. Luego llegó y después de 8 meses dijo, yo no daba ley por esta plantación, o sea, ella pensaba que no se iba a sobreponer por la poda que tuvieron que hacer para poder hacer un fitosanitario de poda bastante. Entonces, va a depender mucho de cómo esté tu plantación. Si es pequeña, una poda de crecimiento, a sus 4 o 5 años ir sosteniendo. Va a depender. Por ejemplo, en Ecuador nos enseñaron plantas de 3 a 4 plantas de 3 a 4 metros, pero en el Amazonas colombiano tenemos árboles de 6 a 8 metros. Eso es para la gente a nivel de campo, es como un poco abstracto subir esos árboles. Aquí en Venezuela, en la zona Piaroga también hay árboles grandes, lo que no quiere decir que sea menos productivo, sino que tiene que ver con una forma fácil de poder cosechar. Entonces la poda va a estar regida a nivel biodinámico. Las podas son regidas por las menguantes. La savia está debajo, hay menos proporción de infección. Entonces ya por ahí tienes un calendario. Además de eso, se recomienda que las podas de mantenimiento inicien con la floración y también antes de la época de lluvia hacer la poda de aclarado, lo que llamamos la poda lineal de iluminación, para que tu microclima interno se pueda sostener. Entonces, recomendable cada 3 meses según planes agronómicos en la menguante,
trabajar también si ellas se pueden podar, si están balanceadas nutricionalmente para sostener la poda. Hemos tenido plantas que mueren después de una poda y está vinculado a una deficiencia en terreno. Em, y todas estas son características, son factores que debes considerar para el momento de la poda. Em, También se recomienda hacer podas específicas. ¿Ok? Podas específicas tienen que ver con bioestimulación. Son muy pequeñas. Y esta bioestimulación va a dar respuesta a cómo procesos enzimáticos y de aminoácidos se van a fijar más para que cargue el fruto. Pero bueno, esos son tips y secreticos que lo vamos a poder hablar con profundidad en Valencia. Quiero hacer aquí un espacio para invitar al encuentro de Valencia, Cuatro Rubros, un país. También quiero invitarlo al cuarto congreso de la Expo Ganadera, el segundo simposio de cacao y chocolate, donde vamos a estar hablando estos temas con mayor profundidad por unidad de espacio de finca. Es bastante extenso, pero es muy productivo a la hora de compartir a nivel técnico, científico, productivo y también de visión y cosmovisión de los procesos que estamos dando con estos resultados. ¿Ok? Seguimos con los exámenes de laboratorio, estamos en proceso foliar, vinculamos la nutrición foliar con la nutrición de suelo, porque suelo es lo que yo aplico para mejorar, pero foliar es la respuesta de toda la transformación metabólica de lo que apliqué. Entonces, dentro de las enmiendas orgánicas, para nosotros es muy importante demostrar que cumplimos con los protocolos de enmienda orgánica y también con los protocolos de agricultura biodinámica, que es un demeter de hace mucho tiempo que nos posiciona como país productor de alta calidad y de confiabilidad. No solamente en cacao, en cualquier producto que queramos llevar, en cualquier rubro que queramos llevar como orgánico. Otra pregunta. Acá tenemos, bueno, más comentarios. Buenas noches del Vigía, interesante información, felicitaciones. Más saludos desde el sur del lago. Cuando se implementa un control biológico combinado con adecuada nutrición, los beneficios son duraderos. Y una última pregunta, acá la señora Raiza Rumbos. Milena, pregunto con respecto al pH, ¿lo hiciste in vitro o en vivo? Ingresé tarde a tu ponencia, no sé si lo dijiste. No, profe, no hablé de cómo hice la toma de muestra de pH. Tuve dos procesos. Un proceso, no sé si usted ha visto que a veces cuando hay corrientes de viento y hay la esporulación de la monilia, ella por el viento baña las otras mazorcas y queda como una película de este polvillo de la monilia en las mazorcas sanas. Yo colecté una muestra por cada lote y adicioné agua desmineralizada y esta agua se le midió el pH versus esa agua. También registramos en suelo eh, las esporas de monilia, estas sí se llevaron al laboratorio, ¿ok? Y este pH a través de, lo hicimos con, le puse una caracterización porque no he encontrado así como una bibliografía extensa de este punto, que es el viento, el pH del viento dentro de las plantaciones. Entonces, quien me lo da es este resultado, un pH ácido de 4, 3, indicativo de bacterias y hongos. Em, al verlo, que las mazorcas se me estaban bañando con esta película de las mismas esporas de Monilia, yo le decía, ahí, yo decía, yo necesito saber este tema del pH de este hongo, porque si no tengo referencia, ¿cómo hago yo el biológico que lo puede matar? Todo pH ácido muere al llevarlo a un pH alcalino. Y ese es el juego hermoso, porque para mí el cacao es física, química, matemática y biología, las cuatro grandes.
ese es el juego con el que hemos podido crear estos productos que nos han ayudado. De hecho, le voy a pasar foto, profesora, de cómo quedó petrificada la monilla. O sea, está la mancha, está la esporulación y cómo con la aplicación se petrificó. Nos dio tiempo para el fitosanitario. Y le voy a decir la verdad. Yo di el calendario, di la orden, cada 7 días, cada esto, y los muchachos, por decir, mañana lo hago, pasaron 2 semanas sin hacer, 15 días sin hacer fitosanitario. Y fue cuando me subió a 30%. ¿Ok? Entonces el pH lo hice con ese modelo. Me fui a las entradas del viento sur-norte, norte-sur. Vi que entraban todos por los caños. La mayor incidencia de monilla en las plantas de cacao donde estaban los caños. Se mandó a hacer limpieza de caño. Se hizo desinfección en toda el área. Luego de eso, observé cómo iba el viento, agarraba donde no había caño y quedaban impregnadas con este baño. Le puedo pasar foto de cómo yo leía el baño de monilla, quedan como enmantillada de blanco, pero no ellas porulando, sino que les llegó como impacto. Y luego de eso, lavarlo con agua desmineralizada y hacerle el proceso de toma de pH. Entonces sí hubo variación. El pH del agua normalmente entre 8, 7, o sea, un pH entre neutro alcalino, aquí en la zona, o sea, los calcios, y este pH con estos rangos de 4, de 4,8, hubo uno que era la monilia sola, que era de 3, entonces 3,2. Entonces, estos pH yo tengo que cambiar el microclima interno del cacao, porque no solamente era con la aplicación de caldo bordelés, manganeso, caldo vals, lo otro no era suficiente, además que aplicaba en agua, en lluvia. Y esto, si es un polvo, lo que me contamina, es un polvo lo que me sana. Eso es en lenguaje indígena. ¿Ok? Si es un agua, lo que me contamina, es un agua lo que me cura. Entonces, toda esta dinámica, toda esta biodinámica dentro del cultivo fue lo que nos ayudó a determinar este pH. Ujú. No sé si tiene profe duda, puede abrir el micrófono. Bueno, acá alguien saludos desde Agroimportaciones Occidente. Saludos para los estudiantes de la maestría en cacao y derivados de la Universidad Territorial del Alto Apure Pedro Camejo, UPT, en Mantecal, Estado Apure. Apure, bellísimo, hermoso. Y bueno, la invitación, bueno, primero darle las gracias a Milena por esta hora y 30 minutos tan interesante, tan amena, donde lo que sobró fue conocimiento y ganas de seguir poniéndole un mundo al cacao venezolano con el propósito de enaltecerlo a nivel mundial. La invitación es a que, bueno, participen, así como lo indicó Milena, en el segundo simposio de cacao y chocolate, que será en el mes de junio. Luego en agosto tendremos 4 rubros, un país. Los días 10 y 11 de agosto pueden seguirnos en nuestras redes sociales como 4 rubros, un país. A Milena pueden seguirla en redes sociales como Milena Afrontado en Instagram, hacerle todas las dudas que quieran, seguir el contenido interesante que monta por allí. También tenemos el concurso nacional de chocolatería, que ya a partir del 4 de mayo estaremos en la recepción de muestras. Pueden consultar las bases del concurso en nuestras redes sociales. Y también tendremos el evento de tostado de altura, que pueden consultar las bases de este concurso en arroba ya, Tierra del Café Piso BE, y pueden contactarnos también a través del 0424-748-6022 si desean más información y participar en esto. El jueves a la misma hora estaremos, el jueves próximo, jueves 23 de abril, estaremos conversando con Geraldine Serpa sobre algunas cositas entre café y cacao.
Así que muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Milena. Gracias a todos por escuchar. Ojalá podamos llegar a converger para poder crear este modelo, es un requerimiento internacional, el cuidado, el ingreso de árboles, la sombra, la cobertura vegetal, la recuperación de un suelo vivo, sostener eso, ¿no? Y que la escala productiva te marca que mientras mayor regeneración, mayor productividad y hace el camino del orgánico posible. Gracias a todos por escuchar. Ah, bueno, y también no se les olvide seguir a nuestros aliados, amigos de la OICC, como oicc.world en Instagram. Bueno, feliz noche a todos.